Hay un segundo caso, el de una familia mendocina que, como tantas otras, y como ocurre año tras año, opta por viajar a Chile para tomar su descanso de verano. Alquila una propiedad, se relaciona muy rápidamente porque quien alquila, por lo general, ostenta muy buenos modales y cercanía, diálogo frecuente. Hasta ahí está todo muy bien. Llegan a la propiedad, estas imágenes, muéstrame las imágenes a pantalla completa, por favor. Esta historia terminó así. Llegan a la propiedad, era lo que habían alquilado, pero siempre hay un pero. Un incidente doméstico podemos calificar, una instalación en mal estado, la inexistencia de contrato. Bueno, a esta hora, esta muchacha da gracias a Dios de no haber muerto cuando, al intentar encender el horno de la vivienda que había alquilado en Chile, estalló, literalmente. Junto a ella, en su casa del Borbollón, ya dada de alta luego de haber sido también atendida en un hospital privado de Mendoza, estaba Nina Vitale. Así es, Fernando. María Eugenia nos ha permitido entrar a su casa amablemente, porque recordemos que hace muy poquito tiempo que fue dada de alta en el Hospital Español, donde finalmente se terminó atendiendo estas quemaduras. Pero nos vamos a interiorizar, en este caso vamos a conocer a María Eugenia, esta mendocina de 34 años, 32, ¿no? 32, que tuvo que pasar por una situación muy difícil en Chile, ¿no? Exacto. Sí. ¿Nos querés contar con tus propias palabras, de alguna manera, la historia, cómo empezó y por qué te volviste? Bien, en realidad, bueno, nosotros llegamos el sábado en la noche, descansamos ese día, el otro día salimos a pasear a La Serena, llegamos cansados y decidimos preparar unas pizzas. Preparamos todo y en el momento de querer prender el horno, prendo el fósforo y de ahí ya no me acuerdo más nada. Lo único que me acuerdo es que la llamita se hizo gigante y desperté en el piso, mi nena al lado mío, y bueno, todos gritando. Vi que un ventanal se había roto, un ventanal gigante se había roto, salí por ahí y me empezaron a gritar porque estaba toda lastimada, quemada, y bueno, lo único que alcanzaba a ver era que yo iba con el brazo levantado y me colgaba un pedazo de piel. Y bueno, ahí me trasladaron a urgencias, ahí en ese mismo pueblo, y ahí me dieron los primeros auxilios. Tu brazo izquierdo, que vemos que estaba más perjudicado que el otro, es porque intentaste cubrirte la cara. Exacto, parece que fue un acto reflejo en el momento de la explosión que me cubrí la cara y eso ayudó a que el daño no fuera mayor. ¿Tu nena de 3 años estaba cerca? Sí, estaba cerca, muy cerca. Cuando yo me desperté la tenía al lado mío y estaba, o sea, yo como protegiéndola. Decimos que fue un milagro que no le pasara nada a ella y que vos estés acá contando la anécdota. Exacto, la verdad fue un milagro porque a los demás no les pasó nada, solo me pasó a mí y como he pensado reiteradas veces, estoy viva de milagro. ¿Tu marido fue a buscar al propietario, a la persona que les alquiló el departamento, me imagino, en ese mismo momento? La persona, el propietario vivía en La Serena, estaba a 1 hora más o menos. La que llegó fue la señora que había hecho de intermediaria, que fue a la señora a la que le hicimos el depósito desde acá de Mendoza y la que nos entregó la llave de la casa. En esa señora, bueno, cuando mi marido fue a hablar, nos echaba la culpa porque nos decía que había sido negligencia nuestra. Cuando yo estaba en la posta, que le llaman emergencia, llegó el bombero, llegaron carabineros y el mismo bombero nos dijo que había una fuga de gas en el horno, pero que aparentemente el gas, al ser viejo, no se había podido detectar el olor. Fernando, te invito a que participes de esta conversación porque hay tantas aristas que tocar en este tema que sin duda es importante que también esto pueda servir para concientizar, ¿no? Sobre la cantidad de personas que alquilan aquí algo que de repente no conocen. María Eugenia te está escuchando. ¿Qué tal, María Eugenia? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Fernando. Gracias por recibirnos en su casa. Sí, Marina decía que había varias aristas y lo primero que se me ocurre preguntarle es, cuando ustedes se enfrentan a esta situación que es extrema, una situación de muerte latente, llegan bomberos, llega la policía, su familia pudo realizar la exposición policial, la denuncia en una fiscalía. ¿Qué es lo que ocurre? A ver, su cuerpo sufrió las gravísimas consecuencias
Y de hecho estábamos observando en las fotografías, o lo observamos, cómo quedó su cuerpo y cómo está hoy, porque hace escasas 5, 6, 7 horas que fue dado de alta. ¿Cuál fue la respuesta del Cuerpo de Bomberos, de la Policía y de la Fiscalía de Chile? En realidad fueron los bomberos, que fueron los que apagaron el gas, fueron carabineros, que ellos ahí nomás se acercaron al lugar donde me estaban dando primeros auxilios. Yo en realidad no sabía mucho lo que estaba pasando afuera, que también, o sea, fue algo desagradable porque prácticamente cuando llegó el dueño nos dejó, ellos se instalaron adentro de la casa Sí. y nos quedamos afuera, sin lugar donde ir a dormir, por ejemplo, mi nena, mi sobrina o mis cuñados. Así que bueno, los carabineros en primera instancia estuvieron con nosotros, pero no llegó nadie más. Incluso la casa, o sea, la limpiaron y los dueños se quedaron ahí esa noche. Pero bueno, o sea, los carabineros... Ahora, pero sí. María Eugenia, discúlpeme, su esposo, me imagino, o su entorno, habrá ido a la seccional policial, a la seccional de carabineros a decir, bueno, pero mire, mi esposa está con quemaduras graves, va a ser trasladada, porque usted fue trasladada, tengo entendido, al hospital de Coquimbo. De Coquimbo, exacto. De Coquimbo, que tuvo que esperar por otra parte un montón una ambulancia Sí, para que la porque atendieran. el turno de la ambulancia, del paramédico y la doctora estaba por terminar, Sí. así que no querían hacerme el traslado. Tuve que esperar como hasta la 1:30 de la mañana Ajá. para que llamaran de otro lado, otro pueblo lejano, y me pudieran llevar la ambulancia y así trasladar. Ya vamos a meternos en el tema médico. Sigamos dentro de los términos legales. Bien. Y su esposo debe haber ido a realizar una denuncia, porque al entender suyo y el de su esposo, ustedes no cometieron ninguna negligencia. Habían pagado por el alquiler de una vivienda, en teoría, en perfecto estado, y ustedes señalan que no estaban dadas las condiciones de habitabilidad. Cuando fue a prender el horno, casi vuela toda su familia. Exacto. Mi marido, o sea, cuando pasó todo esto, que ya estaban en la posta los carabineros lo que sí se le acercaron a decirle es que llegáramos a un arreglo con el dueño, que fuéramos y habláramos con el dueño directamente. En realidad en ese momento mi marido no tenía cabeza para hablar, porque en realidad estábamos desconcertados por lo que había pasado. Cuando a mí me dan de alta de Coquimbo, ahí sí fuimos a los carabineros nuevamente de la población y ellos nos dijeron que fuéramos y habláramos con el dueño. Yo, así como estaba, me fui con mi marido y salió la esposa, pero bueno, la esposa dijo que su marido estaba cansado, que no iba a salir, que no, que yo le dejara la llave de la casa. Acá la tenemos, la llave, vamos a mostrarla mientras vos continúas el relato. Esa es la llave que usted alquiló. Exacto, de la casa esa que es la alquiló. llave. Porque la señora incluso me dijo, ay, me dice, te han quedado algunas cosas acá, que eran cosas, por ejemplo, como la leche de la nena, un termo y no sé, otras cosas más. Me dice, te la busco y te las traigo. Cuando me las traía me dice, bueno, yo te doy esto, pero vos dame la llave. No, le digo, yo quiero hablar con su marido, le digo, yo no vengo a pelear nada, quiero hablar con él, quiero saber qué ha pasado. No, me dice, volvé más tarde porque mi marido ahora está durmiendo y no lo voy a despertar. Nos fuimos a la policía y en la policía directamente no nos quisieron tomar la denuncia porque nos dijeron que una vez que yo pasara a la cordillera el caso se caía. Yo al carabinero que estaba ahí le pedí que por favor me la tomara y le dije que quería una constancia, quería una constancia de la denuncia y él me dijo que no, que ya después lo iba a hacer. Y le digo, bueno, le dice mi marido, dame una copia para tener algo por escrito. No, dice, si ustedes quieren esto, dice, tienen que ir a Coquimbo. Y la verdad yo ya no estaba como Pero para otro viaje. usted estaba toda quemada. Si usted llegó a Mendoza, me imagino, y quedó internada en el Hospital Español, me dicen. Exacto, sí. Yo viajamos en la madrugada, traté de recomponerme un poco y viajamos en la madrugada. Bien, María Eugenia, sigamos avanzando. A ver, ¿por qué estamos mostrando esta historia? Porque así como le ocurre a María Eugenia, o le ocurrió, y de milagro estamos hablando con María Eugenia, hay algunas cuestiones que hay que tener en cuenta. María Eugenia, ¿usted recibieron algún recibo o exigieron algún recibo cuando contrataron el alquiler de esta casa, de modo tal de establecer el vínculo de quien alquila y el que contrata el alquiler? Lo único que nos quedó a nosotros fue el comprobante del envío que le hicimos de dinero, porque ellos nos exigían en su momento un porcentaje del total. Cuando llegamos allá,
ellos hicieron el contrato, pero no nos dieron nada porque dice que ellos se manejan así. Que Bien. ¿Contrato electrónico tampoco, mientras tanto? tampoco. Pero que no es habitual además recibirlo. No. En otras veces nosotros hemos alquilado y bueno, siempre es así, nunca te dan, o sea, nunca dan. Nunca te dan y nunca lo pedimos tampoco. Exacto. Por eso es tan importante. A ver, no queremos emparrillar a nadie, sino simplemente mostrar una escena de la vida común, normal, de las relaciones que tenemos habitualmente cuando alquilamos, y no hay contrato de por medio y ahora la situación se torna muy compleja desde el punto de vista legal. Ese por un costado, esta es la arista que nosotros queríamos mostrar. Que pidamos el contrato, que pidamos un recibo, porque es Que pidamos importantísimo. adelante nosotros que nos controlen la casa. Ujú. Yo ese día que llegué yo les pedí que me mostraran, por ejemplo, el calefón, que me los dejaran prendido, que si salía agua caliente, la heladera, pero la verdad nunca me imaginé el horno. Ellos me dijeron la casa está en condiciones. Bien, María Eugenia, avancemos. Sí. Hasta ahí una historia. Y la otra parte de esta historia es la atención médica. Cuéntele a los mendocinos por qué la atendieron, cómo la atendieron, que por otra parte usted recibió los primeros auxilios, Sí. pero la atendieron a partir de un convenio, ¿le explicaron a usted? Mira, cuando llego a la posta me dan los primeros auxilios, me dan tranquilizante porque el cuerpo parecía electrificado, no podía controlarlo. El tema, bueno, ahí me mantuvieron bien dentro de todas las heridas, me las curaron, pero ¿cuál era el tema? Que la ambulancia que tenía que venir no quería porque se estaba por acabar su turno de guardia. Así que bueno, tuvimos que esperar hasta cerca de la 1:30. Mi marido le estaban pidiendo que él me trasladara, cosa que no me podía ni mover, hasta que bueno, consiguieron que viniera una ambulancia mucho más lejos. Esa misma me trasladó y cuando bueno, llegué al hospital, vino una doctora, me sacó los vendajes y me dejaron ahí como hasta las 3:30, 4 de la mañana. Que ya al último, o sea, estaba tratando de aguantarme porque los calmantes no me habían hecho efecto y al último me puse a llorar y prácticamente a gritar del dolor y fue cuando el guardia del hospital se vino y como que agilizó un poco para que un enfermero viniera y me curara. Pero bueno. ¿Usted así, debió pagar por esos cuidados? ¿Usted debió pagar? No tuve que pagar. Ujú. Porque justo en ese momento pasó una doctora, me querían hacer pagar, porque cuando me revisó la doctora dijo, bueno, esto dice, no hay que pagar, dice, hay que ver cómo se hace porque esto es todo pago. Y justo pasó una doctora, calculo yo, y dice, no, dice, hay un convenio entre Argentina y Chile, dice, pero hay que irlo a ver. La cuestión es que, bueno, ellos después se fueron y yo salí, me dijo por lo menos el enfermero, que fue el que me atendió hasta último momento, me dice, anda tranquila, me dice, si querés, dice, podés viajar, pero hacete las curaciones. Y eso fue la única atención, digamos, que tuve por parte de un... María Eugenia, la última pregunta y no la molestamos más. ¿Usted fue atendida en un hospital público o privado de Coquimbo? En un hospital público me llevaron. En un hospital público. Y uno de los médicos decía que usted debía abonar Exacto. por las curaciones que le habían efectuado. Exacto, porque no era un caso de vida o muerte. Supuestamente lo que yo entendí, el convenio es así, si es un caso de extrema urgencia, vida o muerte, ahí sí No hay- lo contemplan. te atienden sin mayores problemas. Fernando, algo fundamental es también saber qué papel jugó en esto el consulado argentino, ¿no? Porque de repente uno, el primer lugar al que acude para pedir ayuda es ahí, la embajada, el consulado. ¿Qué pasó? ¿Alguien fue? No fue nadie, yo llamé por teléfono, le expliqué cuál era mi caso y bueno, entre ida y vuelta, en pocas palabras, la señora me dijo que hiciera la denuncia, pero que me volviera a mi país, que era lo mejor. Y eso fue lo único que tuve. Incluso después, o sea, ellos se quedaron con mi número de teléfono y hasta el día de hoy todavía no me llaman para saber ni siquiera cómo estoy, si pude cruzar o no. Yo les dije, mirá, le digo, estoy tirada en una cama, no me puedo mover porque lloro de los dolores. Y me dice, y bueno, dice, pero no es un caso extremo. Me dice, así que tendrás que viajar, dice, y volver al país, dice, normalmente. Así María Eugenia, Sí. ¿qué es lo que piensa hacer? ¿Usted piensa radicar una denuncia, piensa volver o piensa curarse y cerrar este capítulo? por ahora pienso cerrar este capítulo y poner todas las fuerzas para recuperarme.
Y bueno, como le he dicho a mi familia, a mi marido, o sea, agradecida a Dios porque podría haber sido peor, podríamos haber muerto todo o podría haber muerto yo. Y la verdad que la estoy contando y como le dije a él, yo me la aguanto. Si hubiera sido mi nena, yo no sé cómo le explicaría a ella. Está clarísimo. Así que por ese lado, tranquila y tratar de recuperarme lo antes posible. Y la última pregunta que tiene que ver con el motivo principal por el cual nosotros estamos hablando junto a Vanina, nosotros aquí en el estudio. ¿Por qué decidió dar a conocer este caso? Justamente porque fue una situación muy fea y no quiero que les vuelva a pasar a otro argentino o a otra persona que va a un país donde lo dejan solo, porque así fue como me sentí. Yo tirada en una cama llorando, me sentía sola por más que estaba mi marido, pero impotencia de no poder hacer nada al respecto. O sea, la idea es que los mendocinos de última que viajen para allá, que exijamos, porque nosotros estamos pagando por algo que también nos tiene que cubrir en caso de alguna emergencia como esta. Y la verdad, yo en ese sentido me sentí muy sola, no solo yo, sino las personas que también me acompañaban. María Eugenia, muchas gracias, que se mejore pronto. Muchas gracias a vos por tu atención.